Y hoy vamos a ver un tema que he llamado lo que implica seguir a Cristo. ¿Qué es lo que implica seguir a Cristo? ¿Cierto? Porque fue algo que de una u otra manera algunos nos enteramos ya en el proceso y hay otros que todavía no se han enterado, ¿cierto? Hay otros que todavía como que no han logrado entender qué es lo que implica seguir a Cristo, ¿cierto? Quiero entonces iniciar con una pequeña lectura que habla un poco de algo cotidiano, ¿cierto? ¿Quién de aquí alguna vez en la vida ha realizado cualquier tipo de ejercicio o ha visitado un gimnasio, ¿cierto? Y ha hecho ejercicio como mínimo una vez en el gimnasio o algún tipo de ejercicio en su vida, ¿cierto? Algunos han caminado o han hecho cosas, ¿cierto? Listo. Bueno, dice entonces, cuando tomamos la decisión de ir a un gimnasio y tener alguna de esas clases de cortesía, lo hacemos con una expectativa, pues por alguna razón hemos creído que necesitamos ir y poder hacer ejercicio para tener o recibir algún provecho. Al llegar, se tiene una gran ilusión, se tiene una grande expectativa. Vemos cuerpos contorneados, notamos que levantan mucho peso, que hacen muchas repeticiones, ante lo cual podríamos pensar y es, así estaré yo en un par de meses. Sería la mejor manera de añadirle emoción a ese anhelo que tenemos de quitar unos kilitos de más. Tener estos pensamientos flotando en nuestra cabeza será lo que logre alimentar el deseo de poder estar en ese momento haciendo ejercicio. Pero el problema surge cuando al siguiente día, luego de habernos ejercitado al máximo en aquella clase de cortesía, tu cuerpo empieza a sentir músculos que ni tú sabías que tenías. Dar un paso, levantar la mano, ir al baño, se convierten en toda una tortura, casi peor que los ejercicios que hiciste el día anterior. Es en este punto sin retorno que dices lo siguiente: "Jue madre, yo no sabía que esto era así". Lo bueno es que solo es una clase de cortesía. No he pagado nada, así que no voy a perder nada. Pero luego de ese momento tienes también una obligación y es, ¿y qué sucede si al siguiente día vuelves? ¿Y si tomas la decisión de pagar la mensualidad? Si tomas la decisión de seguir con tu trabajo de acondicionamiento físico y darle igual de duro que ese día de la primer clase. Lo más seguro es que con el pasar del tiempo, tu cuerpo se acostumbrará a este tipo de ejercicios y el dolor no será igual. Por el contrario, tomarás la decisión de no volver a visitar alguno de estos cuartos del horror y de tortura que el ser humano inventó. Y por eso el tema de hoy se llama lo que implica seguir a Cristo. Un día estaba hablando con un amigo ortopedista y él me decía una frase que la verdad me gustó mucho. Y él me decía, Julián, no hacemos deporte para estar en forma. Dice, debemos estar en forma para hacer deporte. Yo decía, a ver, tocó pensar un momentico así como están pensando ustedes, a ver, no hacemos deporte para estar en forma, porque eso es lo que uno siempre hace. No, necesito hacer deporte para sentirme bien. Y él me decía, no, se tiene que estar bien para poder hacer deporte. Porque si no es allí donde vienen las lesiones, donde hay cualquier cantidad de dolores y de dolencias más adelante. Y esa frase a mí me quedó sonando, pero ¿qué sucede si esa frase la ubicamos en el término espiritual? Le damos una vuelta y le encontramos más o menos el equivalente. El equivalente que yo encontré me cuadra más o menos así, es, no arreglamos nuestras vidas para buscar a Dios, buscamos a Dios para que arregle nuestras vidas. Y digo esto porque en ocasiones buscamos cualquier otro tipo de alternativas para sentirnos bien. Entonces no busco a Dios porque me siento muy mal. Espero que esté mejor y busco a Dios. Estoy muy triste, entonces no busco a Dios. Espero que esté más contento
y busco a Dios. Y cuando lo hago de esa manera, pues es como si estuvieras pretendiendo eso, arreglar mi vida para poder buscar a Dios. Cuando es totalmente diferente, yo tengo que buscar a Dios para que mi vida se arregle. El asunto es que cuando tomamos esa decisión, hay una pregunta, ¿cierto? ¿Qué implica seguir a Cristo? ¿Qué implica acercarme a Cristo? ¿Cuáles son ¿cómo se llaman? Los requisitos que se requieren al yo tomar esa decisión de acercarme a Cristo, porque es una decisión muy, pero muy seria. Y así como hay clases de cortesía que dan en el gimnasio, pues Jesús no nos regaló una clase de cortesía, sino que nos regaló una vida de cortesía porque nos dio la vida eterna, pero disfrutar de esa vida eterna, disfrutar de mi relación con Jesús, tiene una serie de implicaciones. Implicaciones que por momentos el ser humano dice, yo no pensé que eso era así. Y sucede como cuando se ha ido al gimnasio, que entonces el que ha ido o el que ha hecho cualquier tipo de ejercicio repetitivo en algo, pues al otro día empiezas a sentir no sé si decirlo, el maltrato o lo que sea, y uno, ¿a qué horas me dio por meterme allá? Y hay personas, en ocasiones el ser humano cuando se acerca a Jesús dice, ¿yo a qué horas me metí allá? Y se toma ese acercarnos a Jesús como algo liviano. Pero la idea es acercarnos a Jesús sabiendo qué implica el acercarnos a Él. Saber qué implica acercarnos a Él y qué requiere Él de nuestra parte. Él dice, yo te doy algo, no te lo voy a quitar, pero yo espero una contraparte tuya. Yo espero que tú empieces a hacer unos ajustes en tu vida para que verdaderamente puedas disfrutar de esa vida con propósito que yo tengo. Quiero invitarles que entonces inicialmente nos vamos para el Antiguo Testamento y vamos en nuestras Biblias al libro de Deuteronomio, el capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 19. Se los voy a leer. Esta versión ya es conocida. Esta es la palabra de Dios para todos. Dice Deuteronomio 30 del 15 al 19. Se los leo acá. Dice, mira, hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito, o la muerte y el desastre. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy, amas al Señor tu Dios, vives como Él manda y obedeces sus mandamientos, normas y leyes, entonces vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar en posesión. Pero si te alejas, no lo escuchas, te dejas arrastrar y adoras y sirves a otros dioses, entonces hoy te advierto que con toda seguridad serás destruido. No vivirás mucho tiempo en la tierra que vas a tomar en posesión después de cruzar el río Jordán. Llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Este punto es una palabra muy concreta. Hace 15 días yo les decía, Dios no es extremista, Dios es claro, ¿cierto? Y Dios dice, 1 más 1, 2. Esto, para Dios no hay unos términos medios, ni hay unos términos 3/4 como a veces se consume la carne. Dios dice, o muy cocida o cruda, pero no tengo esas partes allí. Y aquí el pueblo de Israel estaban en un punto muy complejo, no, en un punto clave, porque iban a empezar a su expansión y a seguir tomando la tierra prometida. Y Dios les dice, vea muchachos, la situación es muy sencilla. Yo delante de ustedes voy a poner la vida y la muerte, ¿cierto? Y les dice, escojan. Escojan la vida para que obviamente vivan ustedes y vivan ¿qué? Sus generaciones. Pero también tienen la opción de escoger la muerte. Y esto se da en el momento cuando Dios dice,
¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente tienen que obedecer. Ustedes quieren que les vaya bien en todos sus caminos. No necesitan hacer nada más que ¿qué? Que obedecer. Porque Dios nos trata de esa manera. Él dice, vea, conmigo las cosas son sencillas. Usted solamente tiene que hacer dos cosas. Y uno le dice, listo Dios, ¿qué hay que hacer? Primero, usted debió obedecer. Bueno, listo. Vamos bien. Y la segunda. Y la segunda es que la hace cuando yo le diga. Entonces ahí es donde se nos empieza a enredar el asunto. Porque cuando ya se trata de empezar a comprometernos con Dios y a obedecer a lo que Él nos dice, es ahí donde decimos o pensamos o actuamos ¿sí será? ¿No será que Dios está exagerando, como hablaba hace 15 días? ¿Será que Dios de pronto es muy extremo con las cosas? Pero recordemos, Dios no es extremo, no es extremista, ¿cierto? Dios simplemente dice, escoja lo uno o escoja lo otro. Sucede como cuando en ocasiones voy a la revueltería y voy a comprar un aguacate, es de las cosas más difíciles que hay para comprar en el mundo entero. Entonces yo le digo a René, deme un aguacate bien bueno. Y él me mira y me dice, escoja el que quiera. Y le dije, no, escójame usted el aguacate. Y me dijo, no, engáñase usted mismo, coja el aguacate que quiera. Y la vida con Dios no es de escoger aguacates. Escoger aguacates es difícil, sobre todo cuando usted va a comprar un aguacate injerto que tiene la cáscara muy dura. Entonces usted coge y lo aprieta y usted dice, ¿es la cáscara o el aguacate está duro? ¿Cierto? Pero con Dios no es así. Dios no nos pone a la vida en términos de aguacate injerto que su cáscara es dura. No, Dios nos dice, sí o no, escoja, tranquilo. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué banquete quiere que le sirva? Delante de usted tengo la vida, la puede escoger. Delante de usted tiene la muerte, también la puede escoger. ¿Qué quiere escoger? ¿Qué es lo que usted desea en esta noche, en este día? ¿Qué es lo que usted desea para su vida? Tanto es así que Él envió a su Hijo unigénito, ¿cierto? Con algo, con una condición, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese creer en Él implica ¿qué? Una decisión que yo tomo de creer en Él. ¿Qué implica seguir a Cristo? Yo no sé cuánto tiempo lleva usted de vida cristiana. De algunos sé, de a otros no lo sé. Pero qué bueno que hoy podamos responder esa pregunta conforme a lo que estoy viviendo en el día de hoy. ¿Qué implica seguir a Cristo? Porque seguir a Jesús es una cosa muy seria. Cuando me refiero a una cosa muy seria, no me refiero a algo que sea miedoso, no. Me refiero que a algo muy serio. No es una clase de cortesía como lo hablábamos ahorita. Y al ser una decisión tan seria, requiere ¿qué? Obviamente compromiso de mi parte. Pero ya vamos a responder qué es lo que implica seguir a Cristo. Porque un momento con sus discípulos tuvieron esa conversación. Hubo un momento donde Él les pregunta a ellos, vengan, ¿qué dice la gente que quién soy yo? Dicen que tú eres esto. Bueno, ¿y qué dicen ustedes? Que tú eres esto. Ok, qué bueno. No se lo digan a nadie, quédense callados. Y les empieza a hablar del momento en el que Él va a morir. Y empieza a decir que Él tendría que ir a Jerusalén, que iba a pasar por momentos muy difíciles, que le iban a negar y que era necesario que Él padeciera todo eso. Ante lo cual sale Pedro, el apóstol Pedro, y le dice, no, Señor, eso no te acontezca, ni modo, ni riesgos. Jesús ahí ya le responde con unas palabras muy fuertes. Le dice, aléjate de mí, Satanás, que tú estás pendiente de las cosas del mundo, no estás pendiente realmente de lo que debería ser. Y ahí surge una pregunta que es la que vamos a responder con ¿qué es lo que implica seguir a Cristo? Quiero invitarles que vamos entonces a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 22 en adelante.
Espérate, Nandito, yo lo leo por acá en esta parte. Listo, que vamos a ir parando. Dice, versículo 22, dice, entonces Jesús les dijo, el Hijo del Hombre tiene que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazados por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tiene que morir, pero a los 3 días resucitará. Después Jesús le dijo a todos, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la salvará. Este mismo relato lo encontrarán en Mateo 16:24 y en Marcos 8:34. En este no mencionan esa parte de Pedro, en los otros dos sí las mencionan. Pero quiero que nos detengamos en esa primera parte, en el versículo 22, cuando él dice, es necesario que yo tenga que ir y tenga que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado. Y luego él empieza a decirles 3 características que van a implicar a todos aquellos que tomemos la decisión de seguir a Cristo. Y son 3 características que no van a cambiar, van a seguir estando. No son características que cambian con el nuevo año, no cambian con el pasar del tiempo, no cambia con el pasar de los gobiernos, ¿cierto? No cambia cuando yo ya tengo 30, 40, 50 años, no, es algo que permanece, es algo que simplemente existe, está y debe de cumplirse. Y lo primero que Jesús dice en esta parte, y es algo que implica seguir a Cristo, tiene que ver con renunciar a sí mismo. ¿Qué quiere decir renunciar? Renunciar es abandonar de manera voluntaria algo que posees o algo a lo que se tiene derecho. Esto tiene que ver con algo muy similar cuando el apóstol Pablo nos invitaba en Filipenses, cuando él decía que hay en nosotros ese mismo sentir que hubo en Jesús. Cuando dice que el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, renunció. Lo primero que implica seguir a Cristo es renunciar a mí mismo. Y uno dice, pero ¿cómo renuncio a mí mismo? Yo le digo, viste, qué pena, resulta que el día de hoy te paso la carta de renuncia irrevocable. No quiero que volvamos a estar los dos juntos. Entonces, para que no me llames, no te me aparezcas en la casa, ni nada por el estilo. Eso no implica renunciar a mí mismo, ¿cierto? Eso no implica renunciar a mi vida. Implica renunciar a todo aquello que Jesús de una u otra manera ya ha venido hablándome y me ha venido diciendo que tengo que dejarlo. Hemos venido hablando desde el final del año pasado acerca de la necesidad de poder perdonar, de poder vincular nuevamente nuestras familias. Renunciar a mí mismo es ¿qué? Escoger ese orgullo, echarle salsa de tomate, tragármelo y decirle a Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso es renunciar a mí mismo. Renunciar a mí mismo es aprender a reconocer que, como lo decía la frase del inicio, necesito a Dios para que arregle mi vida. Yo solo no soy capaz de arreglar mi vida. Renunciar a mí mismo es, hombre, digámoslo de una manera más clara, es reconocer que hay procesos de mi vida que me quedaron grandes. Hay procesos que yo he tratado de manejar y que si pensamos, decimos, yo llevo tantos años con lo mismo, yo llevo tantos años con esa misma parte y eso ya me quedó grande, ya me quedó grande. Necesito ceder el control, renunciar y decirle, ¿sabes qué, Jesús? Yo he terqueado tanto con este problema que tengo, he terqueado tanto con este pecado que tengo, pero es necesario dejarte a ti. Porque acercarnos a Jesús no es una varita mágica en la que nos acercamos a Él y todo cambia de manera inmediata. Es un proceso en la medida que yo me deje meter la mano. Porque Dios, porque Jesús no obliga a nadie.
Con el pueblo de Israel lo leímos ahorita. ¿Qué les dijo? Escojan la vida o escojan la muerte. Ustedes verán. Y Dios es claro y les dice, si ustedes hacen esto, esto y esto, tienen la vida. Pero si ustedes hacen esto, esto y esto, tienen la muerte. Él les vuelve y les aconseja. ¿Y qué les dice? Escojan la vida para que vivan mucho tiempo, ustedes y sus generaciones. Dios nunca me va a obligar a nada. Dios nunca me va a obligar. Hay veces que las situaciones me acorralan y Dios utilizará esas situaciones que me acorralan para generar esos cambios en mi vida. Pero hay veces que somos tan tercos que ni estando acorralados cedemos. Hay veces que nos paramos. Yo gracias a Dios nunca he tenido que vivir esa cosa tan miedosa, pero he escuchado de testimonios de gente que se enfrenta a una rata con un palo, ¿cierto? Menos mal no me ha tocado. Y cuando la rata es muy grande, pues cuentan aquellos que se enfrentan con una rata con un palo que si la tienen acorralada, pues la rata se para, ¿cierto? Y pela los dientes. Donde a mí me pele los dientes, yo le entrego el palo y me voy corriendo, ¿cierto? Pero esa rata está dispuesta a pelear como sea, pero dice, a mí no me mata, y si me mata, que me mate bien este hijo de madre. Ella muere ahí con las botas puestas. Hay veces que cuando Dios me tiene acorralado no con un palo, sino con amor, yo me le paro y le pelo los dientes. Le digo, de acá usted no me saca. Y con este pecado que estoy lidiando, qué pena, pero en este muero. Y en esta esquina me quedo. Y si quiere Dios, deme con un palo, pero este pecado no lo suelto. Y Dios es como, tranquilo, es que yo no te voy a obligar. El problema seguirá siendo tuyo. Es que este pecado me gusta mucho. Yo sé, pero tienes que soltarlo. Y renunciar a mí mismo es eso. Eso es renunciar a mí mismo. Eso es lo que implica nosotros renunciar a nuestras propias vidas. Y suena como muy sencillo, pero como eso toca una parte tan bonita de nosotros que se llama el ego le da mucha rabia tener que empezar a rendirle el control a otros. Al ego siempre le gusta ir al frente porque le gusta mandar. Pero hay otra parte que implica seguir a Cristo. Dice, aceptar la cruz que se le da cada día. ¿Qué simbolizó la cruz para Jesús? ¿Simbolizó qué? Obediencia. Y por eso las dos van de la mano. Yo tengo que rendirme y obedecer. Eso fue lo que hizo Jesús. Y cuando nos dice tomar la cruz cada día, no es tomar el matrimonio, ¿cierto? Algunos dicen, el matrimonio, ese lo tengo que coger todos los días. No, no, esa no es una cruz. Que en ocasiones a usted lo quieran crucificar por lo que usted hace en su casa es otro cuento, ¿cierto? Pero eso no es una cruz. La cruz simboliza obediencia. Y eso sí que es berraco para el ser humano, obedecer. A nosotros nos cuesta obedecer, nos cuesta que Dios nos diga por ahí no es y decimos no, por ahí sí es. Dios dice que no y uno que sí. Dios dice, métame por allá. Cuando estoy por allá uno dice, por acá no era. Y Dios dice, yo dije que por ahí no era. Porque nos cuesta renunciar a nosotros mismos y nos cuesta tomar la cruz. Pero ojo que esta cruz dice cuánto hay que tomarla. Cada día. Por eso no podemos evaluar una cruz de una manera física, porque Jesús tomó una cruz una vez y para siempre. Esa cruz es una cruz que está llena de ¿qué? De obediencia, porque eso fue lo que hizo Jesús. Cuando ustedes van y revisan en Hebreos dice que Jesús a través del sufrimiento aprendió ¿qué? Obediencia. Y lo berraco es que nosotros queremos evitar el sufrimiento a más no poder. Y Dios dice, con el sufrimiento yo lo que voy a formar es en ti obediencia. Y te voy a generar un peso eterno de ¿qué? De gloria. Te voy a generar paciencia. Pero a veces no queremos esa parte.
Creo que a nadie de aquí le gusta sufrir, ¿o sí? A duras penas uno se aguanta pues momentos difíciles, pero sufrir, nadie. Ninguno de los que está acá escogeríamos la opción de sufrir. El ciclista sí es muy masoquista y eso elige sufrir. Pero resulta y sucede que el sufrimiento al que Dios nos pretende invitar o pretende que nosotros entremos es un sufrimiento en el que va a generar formación en mi carácter, en el que voy a ser doblegado, en el que voy a aprender, en el que voy a tener enseñanzas para mi vida, para los demás. Pero lo más importante, van a ser eventos mediante los cuales yo voy a obedecerle a Él. O sea que voy a tomar mi cruz ¿cuándo? Cada día. Pero si yo no obedezco, no estoy tomando la cruz. Si no tomo la cruz, no estoy renunciando a mí mismo. Si yo no hago eso, la siguiente pregunta te la tienes que hacer. Entonces, ¿a quién estás siguiendo? Si yo no renuncio y no obedezco, te aseguro, estás siguiendo a cualquiera menos a Jesús. Porque seguir a Jesús implica eso, renunciar a mí mismo y obedecer. De lo contrario, no sé a qué Jesús está siguiendo, pero a Jesús de Nazaret, el que murió, el que fue clavado en una cruz, murió y resucitó por tus pecados y por mis pecados, a ese no es. Ah, pero ¿cómo así? Yo estoy viniendo a la iglesia. Sí, pero ¿estás siguiendo a Jesús realmente? ¿O lo estamos siguiendo de lejos? Como en algún momento lo siguió Pedro, de lejos. Y el tercer elemento que implica seguir a Jesús es prácticamente ya el nudito ahí que dice y es seguirme. ¿Qué es seguir? Seguir es ir en busca de alguien o de algo. Generalmente se busca con base en algunos datos, en algunas pistas, en algunas huellas. Es ir después de esa persona, es ir por donde va esa persona. Cuando yo tengo que ir a recoger, mi esposa y yo tenemos que ir a recoger a nuestros hijos a la escuela, usualmente ellos están en una puerta, ellos lo ven a uno, pero cuando ellos están allí en la puerta, uno coge y le levanta la mano, ¿cierto? Y ellos ya lo ven. Pero como es mucha multitud la que hay ahí, ellos salen y uno debe mantenerle la manito levantada porque ellos tienen que seguir viendo dónde está la mano del papá o de la mamá. Porque cuando uno no lo baja, ellos siguen caminando y son como sin un rumbo. En ocasiones, el ser humano, nosotros, si quiere póngase usted mismo ahí, toma la decisión de bajar la cabeza y Jesús está levantando la mano y dice, sígueme por acá. Y a veces es mejor, pareciera mejor bajar la cabeza y seguir por mi propia ruta. El problema es cuando tomo la decisión de seguir mi propia ruta, entonces nos tenemos que volver a lo otro. No estoy rindiendo, no estoy renunciando a mí mismo, no estoy tomando mi cruz, no estoy siguiendo a Jesús. ¿Qué cristianismo estoy viviendo? ¿Qué vida espiritual estoy viviendo? Porque vida espiritual se le pueden llamar a muchas cosas. Hay muchas personas que experimentan la espiritualidad de muchas maneras. Encuentros extraños, bebidas raras, ¿cierto? Buscar de cualquier manera una iluminación espiritual. Pero lo que implica seguir a Jesús son esos tres elementos. Tiene que ver con renuncia, tiene que ver con obediencia y tienen que ver con seguir. Si ustedes y yo nos damos cuenta, con base a lo que dice aquí la Escritura, son puras cosas que lo único que pretenden es quitar el control de nuestras propias vidas y pretenden que el control de ellas las tenga Dios. Mi esposa y yo dirigimos un tiempo, bueno, mucho tiempo, en la sede de Castilla, de Senfol en Castilla, y allí en Castilla hay una ruta muy conocida que es el transporte desde Medellín. Los que en algún momento han tenido la oportunidad de estar en el centro y ver un bus rojo, son unas, ¿qué?
No, son unos maestros de la brutalidad. Saben que montarse en un bus de esos es un riesgo. Sin embargo, cuando alguien está cogido del día, es lo mejor que le puede pasar. Coger un bus de esos y colgados. Ustedes dicen, no, usted no ha montado en los de la Valeria. Déjeme decirle que los de la Valeria son unos caballeros. Bueno, les digo todos. Entonces alguien se monta en ese bus y eso baja, y si va colgado, eso tal cual. En 7 minutos usted llega de la parte más alta de Castilla, en 10 minutos usted está ahí en Barranquilla, ahí en la entrada de la Universidad de Antioquia. Eso ni un taxista lo logra hacer. Y les traigo esto porque hay personas que se suben a esos buses sin miedo. Y si va colgado les parece mejor. Lo particular es que hay personas que no serían capaces de rendirle la vida a Dios que porque les da miedo. Pero no les da miedo subirse en un bus de esa manera. ¿Qué es lo que quiero ilustrar con esto para que oremos? Nuestras vidas solamente experimentarán cambio cuando podamos entregarle a Dios todo lo que somos y lo que tenemos. Cuando dejemos el miedo de rendirnos a Él. Cuando dejemos el miedo y de tantas cosas que sí será o no será. Cuando dejemos tantos prejuicios, incluso cuando dejemos nuestras máscaras, verdaderamente nuestras vidas empezarán a pasar algo diferente. ¿Y por qué me refiero a nuestras máscaras? Porque en ocasiones tenemos caretas para que nadie vea otras cosas en mí. Porque es más fácil vivir o es más fácil no, en ocasiones resulta más conveniente vivir con máscaras. El asunto es que las máscaras no valen delante de Dios. Cualquier máscara que tratemos de poner delante de Dios no aplica. ¿A qué Jesús estás siguiendo? ¿Estás siguiendo a este Jesús? El que demanda de tu vida renuncia, que demanda obediencia, que demanda que le sigas. Si estás siguiendo a ese Jesús, te felicito. Sigue así y mantén la misma marcha. Si no lo estás siguiendo, te felicito porque estás a punto de seguirlo. Estás a punto de que tu vida genere un cambio y empieces a seguir pegadito de Él. Quisiera invitarles a que oráramos en esta noche. Señor Jesús, seguirte a ti implica que nuestras vidas, implica que lo que somos pueda estar rendido a ti de una manera genuina y tajante. Tú no quieres con nuestras vidas que tengamos cosas a medias tintas. Tú no quieres que nuestra vida y nuestra relación contigo se manejen como un arrocito en bajo. Algo así, como que es, como que no es. Cuando esté mejor te busco, cuando me pase la depresión te busco, cuando me aburra de pecar te busco, cuando mi familia cambie te busco, cuando mi esposo o mi esposa cambien te busco, cuando mis papás tengan una buena relación te busco, cuando esté más viejo te busco, si estuviera más joven te hubiera buscado. Señor, ¿cuántos argumentos a veces escuchas de nuestra parte? ¿Cuántos argumentos a veces nos hemos creído que los consideramos incluso válidos? En ocasiones, cuánta apariencia de piedad hay en medio de nosotros. En ocasiones, Señor, creemos que solamente con el hecho de decir que somos cristianos o que estamos buscando de Dios es suficiente. En efecto, eso es un inicio, Señor. Pero para que nuestras vidas realmente continúen con un cambio, necesitamos hacer lo que tú nos dijiste. Y tú fuiste muy claro, Señor. Tú allí dejaste las cosas más claras imposibles.
Tú decías, si alguien quiere ser mi seguidor, o sea, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que renunciar a sí mismo. Tiene que aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Señor, si queremos ser tus discípulos, tenemos que hacer esto. Es allí donde verdaderamente encontraremos la bendición y no nos cansaremos de decir. Es allí donde verdaderamente empieza tu palabra a aplicarse cuando dice: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No podemos pretender buscar la bendición para agradarte a ti. Tenemos que agradarte a ti. Y si en tu misericordia quieres bendecirnos y te place bendecirnos, bienvenido será. Pero lo primero que necesitamos es renunciar a nosotros. Y yo quiero invitarte que tú le puedas decir allí a Dios, susurrándole, le puedes decir: ¿a qué cosas necesitas renunciar en esta noche? Dios en esta noche te está hablando de algo muy específico en tu vida. Te está hablando de un comportamiento que has venido teniendo. Algunos lo tienen de manera personal, otros lo tienen de manera familiar. Pero esa palabrita que en este momento está rondando en tu corazón, esa palabrita es Dios mismo el que te la está diciendo. Yo no sé cuál es la palabra, pero Dios te la está diciendo en esta noche. Y eso es a lo que Dios quiere que tú renuncies. Eso es en lo que Dios quiere que tú tomes la cruz cada día para que le puedas seguir. Y posiblemente hasta que no tomes la decisión de hacer ese ajuste en tu vida, posiblemente muchas más cosas con Dios no podrás conocer. Porque sigue habiendo orgullo, sigue habiendo autosuficiencia y sigue habiendo duda, o sea, sigue habiendo doble ánimo que no te permite realmente ver a Dios como tendrías que verlo. Señor, ayúdanos a que tu palabra pueda hacer eco. Tu palabra se describe como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Por favor, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, pueda generar el cambio que nuestras vidas necesitan. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos en esta noche para experimentar esa vida con propósito que tú quieres para nosotros. Es en tu nombre, amado Jesús, que te oramos y que te damos muchas, pero muchas gracias, Señor. Amén y amén.